Comenzó julio, el séptimo mes del año. Muy buenas tardes, aquí esperando el gobierno. Y ya, bueno, no estamos en el gobierno, estamos esperando el gobierno. Qué bueno estar con ustedes, con mucho calor, con muchas informaciones ya en campaña. Dicen PPP, periodo previo de campaña, pero aquí estamos en campaña desde siempre. Sí, porque hay almas que salvar. Sí, y votos que buscar. Ah, bueno, sí. ¿Le gustó esa? Claro, sí, esa está con en innovación. Bueno, no hay sorpresas. No hay sorpresas, pero creo que la noticia electoral, aparte de la proclamación de sus deseos de optar por la presidencia dentro del partido, o de la nominación a la presidencia dentro del Partido Revolucionario Moderno de Guido Gómez Mazara, está el regreso al Partido Revolucionario Dominicano de el senador Iván Silva, que ahí, si la percepción no falla, me imagino que será un triunfo seguro para el PRD. Pero ese es el doctor. El doctor. Ah, ok. Ajá, él ha vuelto a su hogar, ha vuelto, el hijo bueno a su casa vuelve. Eso nos sorprendió, pero ahí tiene una apuesta hábil e inteligente el PRD, porque conforme a los números, el senador tiene una popularidad muy alta y una curul garantizada. Entonces ya el panorama está definido con las aspiraciones personales, porque ofertas programáticas, ideológicas no están a la orden del día. Hoy fue la reunión habitual del presidente de la República con los integrantes de los encargados de la seguridad. Esta vez parece que al presidente no le gustó lo que tenían por ahí y dijo que esta tarde se darían las cifras. ¿Por qué digo esto con todo respeto? Bueno, porque junio terminó con homicidios, y como la estadística oficial se centra solo en los homicidios para decir que ya la seguridad ciudadana no es problema aquí, parece que hay que revisar algunos datos. Julio también en estos 3 días registra hechos y actos de violencia preocupantes. Se suma uno de los inefables éticos del nuevo camino, no, del cambio, que es el joven. A mí me encanta esa juventud, el grupo de los éticos, que tienen esa altivez encantadora, porque no, techo de cristal no tienen techo. Ya él se suma al adanismo presidencial cuando dice que nunca antes se ha hecho ni se había hecho lo que se está haciendo ahora. ¿Eso es un trabalengua? No me lo hagas repetir otra vez. Me refiero a Carlos Pimentel Floresán, que ha dicho que este trabajo de auditorías y de ejercicios de búsqueda de errores administrativos jamás se había hecho en 90 años. Lo único para ese distinguido munícipe independiente puro es que hagan algo con esos resultados, aunque realmente nada se hará, porque el referente ético de Palacio dijo que era un proceso hermoso y que son errores subsanables, antes infracciones y hoy son errores. El invitado de hoy es una estrella, como siempre, pero yo sé que usted tiene muchas noticias del fin de semana. Sí, lamentablemente, como usted decía, hechos de sangre han vuelto a empañar las páginas de los periódicos, y entre ellos la publicación de que al menos 30 mujeres ya han sido asesinadas en lo que va de año. O sea que lamentablemente estamos subiendo el índice, ya hemos superado las que teníamos el año pasado para esta fecha, y lamentablemente seguimos contando y contando y contando. Hubo otros incidentes lamentables, por supuesto, todos, en el que un presunto, así debemos decir, hasta que la justicia determine, ¿verdad? Un presunto asaltante que venía adelante y venían 2 detrás, intentó atracar o asaltar a un miembro del ejército asignado al CUSEP y su esposa, que iban en un motoconcho a altas horas de la madrugada, como decían en un noticiero de hace muchos años. Entonces, en ese incidente se puede ver en los videos
que en el momento de intentar asaltarlo, el militar reacciona y termina hiriendo al presunto delincuente, que luego murió en el hospital mientras le daban asistencia. Entonces, este hecho no sabemos cómo se va a poner, si se va a poner en conflicto con la fuerza pública, porque la persona estaba de civil. Pero como aquí contamos los números, no sabemos si ese muerto irá para la delincuencia común o para en conflicto con la autoridad, no sabemos. El tema es que es un hecho lamentable, y por lo menos ese uniformado yo sé que contará con el apoyo de su institución, porque los militares eso sí hacen, cumpliendo todas las normas de la ley, pero protegen y defienden su gente. Hubiese sido de gris y posiblemente ya estuviera dispuesto a no sé qué cosa y sancionado sin ni siquiera el tribunal haberlo establecido. Pero por supuesto, como yo decía en las redes sociales, realmente a quien le compete establecer si actúa en defensa propia, aunque los videos parecen que sí, es a la justicia. Entonces dejemos que la justicia actúe. Y a propósito de justicia, hay que volver a mencionar que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reiteró. ¿Usted recuerda ese anuncio que hicimos hace más o menos un mes sobre que los edulcorantes podrían tener efectos cancerígenos? Pues la OMS ha vuelto a poner la alerta, y el problema es que ese edulcorante en particular está casi en todas las bebidas que consumimos e incluso en muchísimos medicamentos. Entonces hay que ver. Ya hay algunos países, sobre todo de Europa y Estados Unidos, que están tomando algunas medidas. Ya veremos qué pasa en República Dominicana, porque hay un tema de política alimentaria y de seguridad alimentaria en el que el Estado es responsable de que los habitantes en el territorio tengamos acceso, ¿verdad?, a alimentos, medicamentos y bebidas que estén asequibles, que las podamos comprar, que estén accesibles, que las podamos encontrar, ya sea en el supermercado, en la tienda donde vamos. Pero también parte de la seguridad alimentaria es la responsabilidad de que esos alimentos y bebidas tengan los nutrientes que se necesita, como este maravilloso té que nos brindan a nosotros, pero que además sea inocuo, que no termine afectando la salud de las personas. República Dominicana, antes del COVID, uno de sus méritos que exhibía es que teníamos un índice de un 87% en seguridad alimentaria. Después de eso, no sé en qué ha quedado, porque por lo menos esa cifra no nos la han dado. Pero yo espero que las autoridades estén pendientes de ese detalle, porque en República Dominicana se consumen muchas gaseosas, se consumen muchos jugos. Entonces es bueno verificar que ya se estén sustituyendo esos edulcorantes específicos que dice la OMS que podrían producir cáncer. Yo sé que usted puso una cara así como seria, porque es que es un tema y usted lo habíamos comentado además el día que estuvo con nosotros un especialista muy apreciado, y muy particular, que usted conoce muy bien. Así es. Con 2 médicos aquí en el programa consultamos el tema de los edulcorantes. Así que todo el que está sustituyendo el azúcar por esos edulcorantes químicos, porque son los químicos, no los que vienen, por ejemplo, de una planta, como el caso de stevia, sino los que son químicos. Lo que se recomiendan es o sustituirlo por miel o empezar a dejar de consumir azúcar, que al final de cuentas el azúcar... Eso es lo que usted no debía decir, pero es eso. ¿El qué? Que dejaran de consumir. No, que es lo que no debía decir. Claro. Eso es lo que debo decir. Pero claro, de hecho, parte de mi régimen alimenticio con el que yo perdí las 65 libras fue sustituir el azúcar añadida. Porque tenemos azúcar en todo lo que consumimos. Claro. Todos los carbohidratos tienen azúcar. Y por supuesto las frutas, que ahora por el calor, sí. Ay, mi doctor dice que si uno los congela, aparte de que le sabe ya como un helado, también reduce el efecto del azúcar en el cuerpo. Así que a consumir frutas y a olvidarnos del azúcar añadida. Mire, y hay informaciones
que a veces uno dice, valdrá la pena comentarlas. Y en la medida que nos acostumbramos y lo que queremos son soluciones, y aparece alguien que yo le llamo el nuevo protagonista, pero usted me dice que no, que ese señor tiene mucho tiempo trabajando aquí en nombre de los Estados, o ayudándonos en nombre de los Estados Unidos en asuntos de seguridad. No, no necesariamente los Estados Unidos. De hecho, me dicen que los amigos del norte posiblemente estén un poco molestos. Es el representante de el que fue el alcalde de Nueva York. Oh. De Giuliani. Él es el representante de Giuliani. El que claro, por supuesto. El que dejó aquí en operativo, de manera operativa. Pero no crea que nuestros hermanos del norte están contentos con esa asesoría. Pues hoy ese señor en otra ha tenido 2 primeras páginas al final de la semana, cuando habló de aquello de los homicidios y de la reducción. Que no le gustaba la data del observatorio, la que coordina nuestro amigo Daniel Poe. Exacto. Que él prefería su data de él, que le traen los encargados regionales. Eso como el Weather Channel Maquilladas. Y meteorología, ¿verdad? Bueno, ya, más o menos. Bueno, entonces ahora él dice... No, nuestra meteorología es muy técnica. Bueno, pero para algunos. Entonces ahora él dice que el problema de la violencia entre ciudadanos haitianos es terrible, pero nosotros lo sabemos. Claro, y para eso hay que pagar tanto dinero. Porque si es bilingüe se oye mejor. Y a propósito, en relación a temas que realmente uno no sabe si incluirlo en la agenda, vuelven a decir alcaldes, regidores, jefes, presidentes de distritos municipales, que cada día perdemos territorio en manos extranjeras en toda la frontera, pero que no hay... Mire, no pero hay dónde sería bueno contratar algún asesor, un consultor para eso, para que nos recuerde la situación que tenemos en la frontera y cómo estamos perdiendo soberanía. Pero pregúntele a las personas que viven en Cabral si necesitan a un enviado de Giuliani para que se lo diga. Bueno, habrá que ver, pero como esa es la solución en o de Elías Piña, pregúntele. O de Pedernales, pregúntele. Podemos hacer ahí una especie de letanía. Pero Francis nos pide la pausa en solidaridad con el invitado, que además tiene raíces sureñas. Así que no se pierdan el que viene ahora. Experiencia, conocimiento, política, periodismo, historia, claro que investigación. Sí. Es un buen lunes. Sí. Adelante. Miguel Guerrero tiene posiblemente 5 décadas ejerciendo el periodismo. 6 casi. 6. Nos ha ofrecido textos imprescindibles para conocer la historia contemporánea dominicana. Dije imprescindibles y no soy dada a la hipérbole, pero desde el despertar dominicano hasta el borde del caos, para mí son libros de consulta, además escrito con ese lenguaje fluido del periodismo de fuste, del de verdad, del de antes de las redes, AR y DR. Miguel no ha claudicado el oficio de periodista, de investigador. En ocasiones lo noto por las inflexiones de voz y demás en un programa hermano, como que a veces él cree que ya personas que tienen el tiempo que tienes opinando, como que no le hacen caso, pero yo creo que voces como la suya, don Miguel, son más que importantes. Y hoy lo tenemos aquí, es de verdad un gran honor tenerlo. Vamos a hablar de periodismo de antes y de ahora, vamos a hablar de opinión, vamos a hablar de un tema que a usted le fascina, que es el papel del periodista y el necesario valor que hay que tener, sobre todo cuando el poder no le gusta que uno diga lo que piensa. Hay varios, el poder político, el poder empresarial. Además, hay un detalle. Miguel ha estado muy cerca del poder, pero no le ha gustado, porque él ha tenido posiciones muy importantes con muchos políticos importantes, y hoy la casualidad también nos acerca a comentar el caso terrible del suicidio de don Antonio. Pero he hablado más de la cuenta y usted, como maestro de periodismo, va a decir, ya cállate, Carmen, vamos a hablar. Periodista, historiador, escritor, ¿cómo te defines? No, yo me hubiera gustado venir antes al programa porque hacía mucho que no oía eso de mí. No. Bueno, el periodismo es casi un virus. Es muy difícil a veces, y para el cual no hay un tratamiento eficaz. Eso es lo que yo he sido siempre. Y mi etapa de escritor y mi etapa de historiador
no es más que una fase última y quizás más importante de mi ejercicio profesional como periodista. Yo creo que en eso encontré yo mi real vocación, porque eso es lo único eso es lo que yo hago, y eso es lo que me gusta hacer y que hago. Porque yo no soy un periodista de televisión ni soy un periodista de radio, yo soy básicamente un periodista de prensa escrita. Yo me formé en la prensa escrita, solo que necesidad de supervivencia a veces me obligó a mí incursionar en otras áreas como la televisión, que paga mejor que la prensa escrita, y de la radio, y a veces proyecta mejor a la gente, proyecta más porque le llega a más gente. Especialmente en un país donde la venta de 350 libros es un éxito de librería. Sí. Y aquí ya no hay ni siquiera escuela. Yo decía en días pasados que cuando yo encuentro a una persona que me dice, porque el sistema escolar dominicano, digo, aquí no hay un sistema escolar dominicano, aquí hay plantas escolares funcionando, pero no hay un sistema, no hay escuela. La escuela desapareció. Y la escuela desapareció cuando cambiamos, cuando nos fuimos del buen maestro al buen sindicalista. Y ahí yo creo que ahí la escuela comenzó a retroceder. Y la verdad es que la escuela ha servido para mucha gente informarlo o educarlo en cuanto a las matemáticas y a la ciencia. Pero la escuela dejó de enseñar a pensar a la gente hace mucho tiempo. Mira, los suecos, que no son tan suecos, han tomado una decisión que a mí me parece trascendental. Han vuelto al libro, han vuelto al lápiz, a la mascota, han vuelto al pupitre, y porque se descubrieron, tal vez no tardíamente, porque Suecia no es un país, Suecia es un país del primer mundo. Descubrieron que la escuela, en el sistema nuevo, con el internet y esas cosas, no ayuda a la gente a pensar. Y la gente tiene que pensar. Miguel, hay un tema realmente urticante, y es cuando tanto tu generación como la mía dice y porfía, y en días pasados estuvo Emilia Pereira aquí con nosotros, que de alguna manera, independientemente o no independientemente, en medio de los regímenes de fuerza, a nosotros nos formaron mejor. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a explicar eso y sobre todo a situar cuándo vino el declive? Mira, yo siempre he dicho que el problema de la República Dominicana vino, lo que estamos padeciendo ahora, con el fin de la dictadura. Porque llegamos a creernos que todos los valores que existían en la sociedad dominicana eran legados de la dictadura. Y así tumbamos y destruimos muchísimos valores que no eran de la dictadura. Y lo dejamos en un lugar y no sabemos dónde. Y no hemos hecho ningún esfuerzo por ir a buscarlo. Entonces, ya la cortesía no existe. Yo he contado, incluso en un artículo, que en una oportunidad, un domingo, yo fui a un supermercado y había unos muchachos jóvenes, llenos de vida, que ayudaron a una muchacha a bajar las escaleras del supermercado, donde estoy hablando de un supermercado ahí de la 27, que tiene como 2 niveles. Y los otros compañeritos se mofaron de ella. Se mofaron de ella porque entendían que era ellos tienen una frase, un vocablo muy para describir eso. Es decir, ¿cómo era que ellos dicen? Bueno, no es evito, sino como atrasado. Querían decirle que eso era arcaico, decir una cosa. Estaban quedados, exactamente. Entonces, el respeto a los mayores, la educación, hablar quedo, todas esas cosas han desaparecido en el país, porque los políticos dominicanos han contribuido a eso, porque aquí se cree y se ha llegado a la conclusión que hablar alto es la forma de tú imponer lo que tú estás diciendo. Entonces se olvidan que cuando hay mucho ruido, cuando se alza la voz, es posible, lo más natural es que nadie escuche lo que se está diciendo. Y es imposible llegar a un acuerdo, a un consenso alrededor de una discusión que nadie sabe de lo que están hablando. Entonces, muchas cosas han desaparecido en el país. Y yo creo que ese es el resultado del descalabro del sistema escolar dominicano. Del descalabro del sistema. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, todavía en la secundaria, estoy hablando de 15, 16, 17 años, ¿no? Cuando la profesora entraba al aula. ¿De pie?
No solamente de pie, sino que los que no habían entrado al aula no podían entrar después que la profesora entrara. Y cuando llegaba el profesor o la profesora, todo el mundo se ponía de pie y no se sentaba hasta que no escuchaba la voz, pueden sentarse. Y todas esas cosas, aparentemente eso es arcaico ahora. Y no hemos entendido el valor que había en cada una de esas tradiciones que se han perdido. La bandera, uno escuchaba el himno y cuando izaban la bandera y tú te parabas, no importa dónde estuvieras. Claro, y lamentablemente con este tema del respeto al himno y a la bandera, los muchachos de hecho ni se saben el himno. Y en estos días yo estaba en un lugar y estaban arreando la bandera, bajándola, porque hay gente que ni siquiera eso sabe qué significa. Y había las personas cruzando normal. Y yo le tuve que hacer señal a alguien y decirle, la bandera. No hay que pararse. Mira, igual. Yo he estado desde hace mucho tiempo, a propósito de eso. A mí me ha intrigado mucho las razones por qué no se le ha prestado la atención debida a un hecho que a mí me parece bochornoso. Tú ves, por ejemplo, que nosotros usamos 2 matices distintos en el azul, en los cuadrantes azules de la bandera. Sí. Usamos el azul ultramar, que es el que establece, que es el verdadero azul de la bandera dominicana, y usamos lo que los americanos llaman navy blue, que es muy bonito, es un chaleco de mujer o de una chaqueta de botones dorados, pero horrible en la bandera dominicana porque no se corresponde con la bandera dominicana. Pero tú vas al Palacio Nacional, se parece tú pasas más a por otra el Palacio bandera. Nacional, sí. Tú pasas por el Congreso, pasas por el Ayuntamiento, pasas por el cuartel de la policía, pasa por cualquier oficina pública y ve ondear una del lado de la otra la bandera dominicana con 2 matices distintos del azul. Yo una vez le escribí al presidente del Senado y a la presidenta del Senado entonces y al presidente de la Cámara de Diputados haciendo esa observación hace muchos años y ni siquiera me prestaron atención. Y yo llamaba la atención sobre el hecho de que el día que yo la llevé, que la llevé personalmente para que me la recibieran, para tener constancia y seguridad de que la habían recibido, lo que yo describía en esa carta se daba en el Congreso, pero además llamaba la atención de que había banderas roídas, en muy mal estado, que eso está prohibido, izar una bandera en mal estado. Y no me respondieron. Y entonces yo he escrito desde entonces muchísimos artículos con el mismo tenor. Y disfruté hasta una vez que alguien me dijo en Twitter, dice, pero mira preocupándose por eso. Con tantos problemas que tiene este país, pensando en el color de la bandera. Eso es fundamental. Oye, pero cuando yo escuché de eso, decimos, ¿cómo nosotros hablamos de identidad nacional? Si el símbolo principal de la identidad nacional, que es la bandera, no la conocemos y no la respetamos. Y don Miguel ha tenido oportunidad también de hacer comentarios en ese sentido con relación al uso irregular de la bandera. La bandera nuestra cambió en el 2010 con la nueva Constitución. Sin embargo, incluso en instituciones públicas se usa la bandera con la cinta hacia abajo del escudo, cuando ya está descontinuado desde el 2010. Y a nadie como que le importa. Pero ya eso es como muy... a lo mejor probablemente los encargados de izarla y todo no conocen ese detalle porque... Pero tienen que conocerlo. Pero por supuesto, porque ya esa no es nuestra bandera. Ok, pero no, yo no responsabilizo a quien la iza. No, claro. Sino el hecho de que no se respeta. Pero si no se respeta el color de la bandera, ¿entiendes? Yo le pregunté a mucha gente... ¿Qué significado tiene el azul en los cuadrantes superior izquierdo e inferior derecho? Y me dice, bueno, cualquiera, porque yo le dije a uno, mire, esa bandera está izada al revés. Estaba en guerra. No se puede. Cuando eso es una señal de que el país está en guerra o el país está enfermo. Y yo digo, y quizás esté bien izada porque el país está enfermo, de muchísimas maneras. El país está enfermo. Está enfermo porque las cosas no funcionan. Y porque los valores se han invertido. Mira, iba a preguntar quién se ocupa, y no puedo olvidar tu condición de miembro de la Academia Dominicana de la Historia, y de eso vamos a hablar también. Pero para más mortificación, y le daré los detalles fuera del aire, prepárense, también hay un proyecto para cambiar
la letra del himno nacional. Vamos, Francis, y regresamos de inmediato. Miguel Guerrero, en una ocasión, para quien no lo recuerden, Miguel era, bueno, hasta de la CIA, dijeron que tú eras en una ocasión. Bueno, sí. Por eso daba una sonrisa. Cuando yo era corresponsal de la United Press International. Eso te indica cómo se valoraban, bueno, era una época con una geopolítica muy comprometida. Entonces, el hombre de la CIA, después el hombre que le sirvió a la Golf, que estuvo con Balaguer, y después el hombre que estuvo muy corto tiempo en Palacio, y debe explicar por qué. Adelante. Mira, lo de la Golfa Nuestra fue que yo cometí un error. Yo acepté un puesto como jefe de redacción del periódico El Nuevo Día de Puerto Rico. Y mi llegada allá, yo vendí incluso todo. Lo vendí todo. Yo me fui y el Caribe me hizo un homenaje y todo ese tipo de cosas. Ya yo no trabajaba en la United Press International. Estaba ya en decadencia y ya yo había trabajado para El Mundo como corresponsal aquí y había hecho unos grandes trabajos para El Nuevo Día. Me contrataron. Me contrató un director nuevo que se llama Roberto Fabricio, que lo habían contratado de un periódico de Fort Lauderdale. Ya previamente Carlos Castañeda, tú lo te llegaste a conocer, estaba trabajando para hacer una nueva revista parecida a Life, que iba a patrocinar la familia Ferré en Puerto Rico. Y él era director del periódico El Nuevo Día, que él fue que lo trasladó de Ponce a San Juan, y por eso el nombre cambió del Día al Nuevo Día. Y ya era el periódico más importante. Entonces él se dedicó, Carlos Castañeda era un hombre que no podía estar, vivía inventando y haciendo proyectos, y entonces decía, su nuevo proyecto era la revista, y había llegado a un acuerdo con los dueños para ayudarlo a conseguir un director. Y trajeron a Roberto Fabricio. Yo era muy amigo de Roberto Fabricio, que había trabajado con UPI. Roberto Fabricio venía de un periódico pequeño en la Florida, en una ciudad de esa. Cuando yo llego a Puerto Rico, se da el tema de el caso de Cerro Maravilla, que mataron a dos independentistas. Entonces Roberto Fabricio había entrevistado, en los días antes de yo llegar, había entrevistado a Romero Barceló, que era gobernador de Puerto Rico. Y Romero Barceló le sacó un off the record a una declaración sobre el caso a Roberto Fabricio. Y Roberto Fabricio respetó eso. Una semana después, ya yo allá, Romero Barceló aparentemente le da la misma declaración a una muchacha de AP y ella lo publica. Y él se sintió ofendido, injustificadamente, porque eso es una tontería. Y él publicó un editorial en primera página del periódico. El periódico no tenía editorial. Y no tenía editorial porque había sido una condición que le había permitido triunfar y hacerse exitoso, porque como era un periódico de los Ferré, que eran los líderes del Partido Nuevo Progresista, que era un partido conservador y pro estadidad, había tenido, entonces él escribió un editorial y lo publicó en primera página diciendo mea culpa, diciendo peste sobre Romero Barceló. No tenía justificación. Y eso incomodó a la familia Ferré. Y entonces yo estaba en el medio. Acabadito de llegar. Yo estaba en el medio. Entonces a él lo cancelaron. A mí me pusieron condiciones que yo no podía aceptar y tuve que volver. Volvió. Entonces... Vuelve el perro arrepentido. No, arrepentido. Imagínate, yo lo había vendido todo. Y entonces yo me había reunido como unos días antes en San Juan con Peter Morales, que era un gran amigo mío, hermano de Carlos Morales. Yo no conocía a Carlos Morales, personalmente no lo conocí. Y ya estaba lo de la situación, yo sabía que iba a tener, y se iba a desencadenar, iba a ser el desenlace. Y hablamos y me dice, ¿tú no te gustaría volver? Dije, oye, para mí va a ser muy difícil volver, porque además yo te veo aquí en una situación fuñona, porque la residencia y el contrato de trabajo dependía de este acuerdo. Yo tenía visa americana, todo eso, pero no podía estar más tiempo del que tenía que estar.
Y entonces él me pone en contacto y yo regreso porque no tenía nada. Yo regreso y yo comienzo a trabajar con Morales Troncoso. Con Morales Troncoso. Así es que yo comienzo a trabajar con Morales Troncoso. Porque Orne me pidió, no, ven de nuevo, pero yo no podía, ya la gente, que el puesto que yo tenía lo tenía otro. Entonces no fue de la agencia que te llamaron, de la CIA. Mira, Miguel, que... No. Eso de lo de la CIA fue Arsenio Hernández, amigo mío, del Partido Comunista, del PSD. Cuando los Estados Unidos invadieron Grenada, él publicó un artículo. Yo lo tengo guardado eso, porque eso es increíble. Él publicó un artículo en el periódico del Partido Comunista. ¿Hablan los comunistas? Sí, hablan los comunistas. Donde decía que con el barco donde llegaron las tropas americanas, llegaron algunos corresponsales extranjeros, yo incluido. Y no era cierto. Pero yo había estado la noche anterior con él en un sitio. Yo estaba aquí y ya... Hablando de las noticias que usted nos contaba ahí. Sí, claro. Entonces, todas esas cosas se hicieron, ¿no? Entonces yo trabajaba para la UPI. Yo siempre he sido un hombre de ideas conservadoras. Yo no soy un hombre de izquierda. Yo en los primeros momentos... Pero usted trabajó con Leonel Fernández. ¿Leonel Fernández es un hombre de ideas conservadoras? Y que permíteme... No, yo creo que sí. Aquí no hay partido de izquierda. Porque aquí lo que hay es partidos y grupos antinorteamericanos, no de izquierda. Porque, y antes antibalaguerista. Y antibalaguerista, sí. Porque Maduro, el chavismo no puede ser un gobierno de izquierda. La Revolución Cubana no es un gobierno de izquierda, es una vulgar dictadura que tiene ya 63 años sojuzgando al pueblo cubano. Mira la muerte de un gran amigo mío, Carlos Alberto Montaner. Que también salió de Cuba y no pudo volver a su país ni siquiera de visita porque pura y simplemente no podía, ¿entiendes? Entonces no te dejan salir, pero tampoco te dejan entrar. Entonces, ¿cómo es posible que de 20 millones de personas que hay en Venezuela, o 23 millones, 7,5 están fuera, huyéndole a la destrucción? El país mayor productor de petróleo de América, por encima incluso de México, tiene la industria de petróleo arruinada, totalmente arruinada. ¿Cómo lo sedujo Balaguer a usted? Bueno, yo creo que hubo una cosa de identidad, porque yo fui un crítico de Balaguer durante mucho tiempo a través de la... Pero yo siempre lo respeté, yo nunca usé contra él cosas que yo no podía probar. Y bueno, y yo... La verdadera amistad que yo tuve con Balaguer vino con el libro ese, El Despertar Dominicano. Excelente. Después que salió el libro, yo le dije a Héctor Pérez Reyes, Héctor Pérez Reyes, sí, el que era consultor jurídico, que era amigo mío, yo le dije, mira, yo voy a hacer una segunda edición. Yo quisiera saber cuál es la opinión de Balaguer, porque yo escribí cosas que Balaguer se sorprendió porque eran cosas muy íntimas que los días que pasó en la Anunciatura y todo ese tipo de cosas. Y él me escribió una carta, me hizo el comentario y yo usé eso como una forma de prólogo para la segunda edición. Y entonces se estableció una comunicación. Cuando yo estaba trabajando en el libro sobre el atentado a Rómulo Betancourt, que de ahí salió en la investigación que yo hice en Venezuela. Yo tuve varios viajes, incluso 2 semanas, trabajando en la Fundación Rómulo Betancourt, donde había organizado los papeles de Rómulo Betancourt y ya se había editado el primer libro de sus memorias. Yo estaba allá y yo me di cuenta, mirando, yo me metí ahí a las 8 de la mañana y salí a las 6 de la tarde, investigando y todo eso. Entonces, yo compré un libro, pues tenía que comprarlo, la memoria. Yo estaba trabajando sobre Rómulo Betancourt, tenía que comprarlo. Y yo cuando estaba en el hotel, en una de esas noches, revisando el libro, me di cuenta de que había una carta que Rómulo Betancourt le había mandado a Balaguer, en respuesta a una carta que Balaguer le mandó a Rómulo Betancourt, que publica Balaguer en Cortesanos de la Era de Trujillo. Pero no menciona la respuesta de Betancourt. Y yo siempre creí, porque yo se lo había preguntado a Balaguer, que Balaguer dijo, no, nunca me respondió. ¿Nunca le llegó la respuesta? No, nunca oye esto. Y entonces cuando yo veo esos libros, yo digo, oye, pedí otra cosa y tan pronto llegué,
yo fui donde Balaguer y le dije, el presidente me concedió la entrevista, y entonces yo le dije lo que yo estaba haciendo, que yo quería eso. Y le dije, en su libro, usted menciona eso, hace aquel famoso discurso que pronunció Rómulo Betancourt en el Ateneo de Santiago, un muchacho de 20 y pico de años, joven, que cautivó a la sociedad dominicana en el 1929, antes de que Trujillo se instalara. Y entonces me dice, no, nunca me respondió, así aquí está la carta. Cuando yo le dije eso a Balaguer, y me dijo, ¿usted me presta ese libro? No, yo se lo traje. Entonces, hubo algunas cosas, ¿entiende? Que qué sé yo, que no unieron. Y cuando él dejó la presidencia en el 78, yo era su jefe de redacción del Caribe y encargado de la mesa de corrección de estilo. El encargado de protocolo, el 15 de agosto de 1978, faltando horas para que se juramentara don Antonio. Yo recibo de Caria Dominiche, que era encargado de protocolo, una llamada como a las 2 de la tarde, yo acababa de almorzar y me iba para el periódico, porque me tocaba cerrar el periódico ese día. Y entonces me dice, te felicito, Miguel, éramos muy amigos, porque yo iba mucho a Palacio. Y yo digo, mi cumpleaños es el 29 de septiembre, y le cerré el teléfono. Como buen Miguel, ya es San Miguel. Sí, porque yo pensaba que era una broma, porque bromeábamos mucho nosotros. Yo era muchacho prácticamente, yo tenía 32 años, 31 años. Y entonces me volvió a llamar. No, mira, déjame felicitarte, déjame leerte un decreto. Me daba un decreto donde Balaguer me otorgaba la orden de Duarte Sánchez Mella en el grado de caballero. Y yo dije, tú estás bromeando, y le volví a cerrar el teléfono. Y entonces me volvió a llamar y me dice, no, espérate, déjame leértelo, porque Balaguer me dio instrucciones que te la leyera. Entonces yo todavía tenía dudas y le dije a él, mira, dile al presidente que yo muy gustoso, pero de la única manera que yo lo acepto es si él me entrega eso esta noche. Me dice, sí, yo te llamo. Y entonces yo me fui para el periódico, y como a las 5 de la tarde me llaman de Palacio Peñita, que era un taquígrafo de Balaguer. Miguel, Balaguer te va a recibir esta noche a las 7:30 o a las 8 de la noche. Yo hablo con Orne. Búscate un flu, pues. No, entonces yo fui acá, Orne me dice, no, vete. Y yo me fui a casa, me cambié y fui a Palacio. Bueno, yo estaba a las 7:30, a las 8, él me recibió como a las 9:30 de la noche. Después que atendió todo, no había nadie en Palacio, eso casi prácticamente oscuro. Ahí se oían a paso hasta de fantasmas y todo el mundo. Entonces, cuando él me recibe, estaba Bello, estaba el otro y las 2 o 3 gente. Yo tengo esa foto en uno de los libros, en Vivir en Libertad. Balaguer ordena que busquen una medalla, pero en Palacio no había ninguna medalla. ¿Y qué te pusieron? Entonces me dice, mire, señor Guerrero, una cosa, pero eso se lo entregan después. Dije, no, presidente, yo lo que quiero es una foto. Y entonces yo tengo aquí una moneda de 50 centavos, que era una moneda grande, ¿te acuerdas? Claro. Sí. Y entonces el muerto de risa es así, y me toma la foto, entregándome esa cosa con una moneda en la mano. No. Y eso sale, y el decreto salió. Pero después, Milo Jiménez, que lo nombró Guzmán canciller de la República, como al mes me llama y me dice, Timacle, como le decía era la gente, pásese por aquí. Y entonces yo voy y digo, coño, ¿para qué? Entonces me entrega la orden, me entrega la medalla, me entrega la cinta y me entrega el pin y todo eso. Entonces yo, para que tú veas que, y esa relación con Balaguer nunca se perdió. Mira, cuando mencionas a Milo Jiménez como canciller de don Antonio, usted comprenderá que el nombre... Yo no sé si eso que yo he contado tiene interés para nadie, pero... No te preocúpate. Verás que sí, porque él es altivo. Pero inmediatamente surge y se rompe un poco el esquema, porque quiero luego que nos explique tu amor y desamor con Leonel Fernández, pero la presencia de Ramiro Matos aflora. Y hace unos meses hubo una controversia tardía, nunca lo voy a entender por qué, precisamente porque Milo fue secretario de Relaciones Exteriores, porque Ramiro Matos fue secretario de las Fuerzas Armadas del PRD. Entonces vino un aluvión que tocó la Academia Dominicana de la Historia
y te trajo muchos problemas. Pero dice Francis que esos problemas te los va a contar después de la pausa. Sí, esto ha sido un banquete, ya supera a buffet. Primero se dice el plato fuerte, después el buffet, no, ya esto es banquete. Don Miguel, ¿usted como historiador se considera contestatario? Bueno, yo trato de... A mí no me gusta mucho entrar en polémica innecesaria. Y quizás yo tengo una formación, en mi formación, yo tengo una formación ecléctica. Y yo desde muy temprana edad en la universidad, yo me esforcé porque yo en un momento dado, después que yo leí La Amante Madre... de la ópera, el hombre. No, después que yo leí La Madre de Máximo Gorki, y toda la literatura que se leía en esos tiempos en la universidad venía del Partido Comunista de la Unión Soviética, materialismo histórico y todo eso. Yo un día, en una librería que había, Instituto Americano del Libro, que había ahí en el Arzobispo Noel, yo un día íbamos a ir a comprar cosas, y siempre comprábamos libros, pero yo no tenía mucha capacidad. Y un día yo mirando, encontré las obras casi completas de Oscar Wilde. Y Oscar Wilde me salvó de un enclaustramiento ideológico. El retrato de Dorian Gray. No, pero ni siquiera el retrato de Dorian Gray. Por todas las obras, sí, claro. Sí. No. Y entonces yo comencé a leerlo y yo lo abrí. Era un libro que tenía el papel como de Biblia, tú sabes que tenía. Y yo lo abrí y me topé con un cuento que se llama El Príncipe Feliz. Yo lo leí un momento, parado. No lo pude dejar leyendo, ¿verdad? Y entonces cuando terminó eso había otro que se llama El Ruiseñor y la Rosa, que es un clásico de la literatura universal. Y entonces yo lo iba a comprar, pero no tenía dinero, y entonces la dependiente era amiga nuestra, y yo le di el dinero que tenía, aguántalo ahí, yo te lo voy a traer, y me llevé el libro, cuando pude pagarlo. Y leí todas las obras de Oscar Wilde, El abanico de Lady Windermere, El marido ideal, La importancia de llamarse Ernesto, la balada en la cárcel de Reading, y todo ese tipo de cosas, La decadencia de la mentira y todo eso. Entonces me salvó del enclaustramiento ideológico que yo en un momento dado me di cuenta que estaba cayendo, leyendo marxismo. Entonces, yo tengo una formación ecléctica y yo creo que eso yo lo agradezco, pero después leí todo, ¿entiendes? Entonces, me desprendí de esa esclavitud porque lo que mucha gente todavía no ha podido liberarse en este país. Un fundamentalismo ideológico. Pero cuéntanos el lance con Ramiro Matos. Bueno, Ramiro Matos se propuso como miembro, él es miembro correspondiente, él no es miembro de número de la academia. Se propuso, quien lo propuso, lo hizo por sus aportes al estudio de la historia militar de la República Dominicana. Y según todos los historiadores militares, sus libros tienen un gran valor. A él no se le juzgó como militar, a él se le juzgó como escritor, como historiador. Entonces, Muquien era miembro de número de la Academia de la Historia. Ya yo era miembro de número de la Academia de la Historia, yo podía votar. Yo voté por él, porque no me dijeron, no estábamos jugando al militar ni al hombre, estábamos jugando al historiador. Y todo el mundo coincidía en eso. ¿Entiendes? Hubo un empate en la votación, después hubo una segunda votación, si mal no recuerdo, y él ganó por un voto. Muquien no asistió. Y Muquien sabía, mi querida amiga Muquien, sabía que ese era un tema, porque había sido convocada para llenar una plaza, un asiento vacío, pendiente, en lo correspondiente. Y ella pudo haberlo estado en su momento. Y entonces ella sale con esa carta más de 2 años, 1 año y medio después de haber sido de cosas. Y a mí me pareció que su carta no fue justa con el Che Checo, que era a la sazón cuando se aprobó presidente de la academia. Yo creo que esa carta fue innecesaria y ella pudo haber enviado una carta personal a la academia. Quizás se hubiese considerado el asunto, no sé, ¿y por qué no lo hizo a tiempo? Porque yo he votado en contra de algunas propuestas que se han hecho en la Junta, pero yo no voy a salir a la calle a decir, yo no voté por Miguel Guerrero, porque Miguel Guerrero no es un historiador, su libro no vale un carajo, ¿no?
Yo no puedo decir eso. Me piden que le pregunte la diferencia entre miembro correspondiente y miembro del número. Bueno, el miembro correspondiente es la primera fase para tú entrar en la academia. Tanto los miembros correspondientes como los miembros de número son limitados. Por ejemplo, yo ocupo precisamente el asiento Z porque sustituía a alguien que tenía el asiento Z. Para ocupar ese asiento tienen que esperar que yo me muera para sustituirme a mí, porque es una categoría en vida, no se pierde. El de miembro del número. El de miembro del número, y tampoco se pierde el miembro de correspondiente, a menos que tú no renuncies a ello, o qué sé yo, ocurra algo que obligue a reexaminar eso. Y del correspondiente se pasa al otro. Se pasa al otro, pero hay que esperar que se produzca una vacante en los miembros del número, que alguien muera o que alguien se vaya, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Franklin Franco, yo no era ni siquiera miembro de correspondiente. Franklin Franco era miembro de número y renunció. No sé por qué. No sé por qué renunció, entonces se llenó su plaza. Que yo sepa, es la única cosa que yo conozco. Y para ser miembro de número, primero hay que ser correspondiente. Claro. Eso es una condición previa. Por ahí, esa es una fase de ingreso. Es para tú ser general, tienes que ser primero coronel. Se han visto casos. A menos que seas Ramfis. Se han visto. Mira, sabíamos que iba el tiempo a faltar, pero esta primera entrega de las conversaciones con Miguel Guerrero no puede faltar tu amor y desamor con el presidente Fernández. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo nunca fui gran amigo de Leonel Fernández. Yo sí sentí de un principio cierta aprecio, admiración por este joven, ¿no? Talento. Y cuando llegó un momento en que se hizo necesario un relevo en el país, él se presentaba como la única posibilidad. Tipo de talento, joven, sin compromiso con sectores oligárquicos y de todo ese tipo de cosas, sin ningún pasado, ¿entiendes? Hombre joven que prometía, y su relevo fue un salto para el país. Fue un salto. El país dio un salto con Leonel Fernández, porque comenzó un periodo nuevo en la historia. Él me llamó en la transición, yo lo apoyé, fue varias veces a casa, yo le hice un par de recesiones, le presenté a 2 o 3 empresarios, amigos míos, Carlos Morales, Ricardín Hernández, que lo ayudaron a la campaña. Y él, faltando como una semana y media, me convocó a su oficina, allá en la Roberto Pastoriza. Al lado había un restaurante que se llamaba Four Seasons, creo que se llamaba. Buenísimo. Buenísimo, sí. Y entonces él me ofreció eso. Y yo le dije, mira, yo en el gobierno de Balaguer fui secretario de Estado, yo no puedo hacer ni que vocero de la presidencia. Entonces me dijo, no, secretario de Estado. Y entonces yo le puse una condición para que desistiera de eso. Yo le dije, la única forma que yo lo puedo aceptar es que usted me nombre con todo el gabinete junto, no 3 días después ni 4 días después. Porque no me interesaba eso, yo no estaba en eso. Estuve a punto de arrepentirme, pero mi mujer me convenció, mira, tú me lo puedes ayudar, que eso, qué cosa. Así como Raquel al presidente Abinader. Mira, nosotros habíamos hecho un viaje invitado por el Departamento de Estado en el 94, cuando él era candidato a la vicepresidencia, como en octubre. El primer seminario se hizo en Quito y los 2 siguientes se hicieron en Nueva York y en Washington. Él fue y yo fui, fuimos los únicos 2 dominicanos, era para toda gente de América Latina. Y ahí nosotros más o menos, y yo le hablé en una conversación de esa que uno tiene a veces, que no tiene un tema, surgió el asunto del vocero, que él decía que el problema era que no hay vocero. Yo le dije, mire, un vocero presidencial hace las veces del barandillero en la fiesta torina. Claro. Y dice, ¿cómo así? Dice que debilita el toro. Es decir, porque si el torero sale y se tira al ruedo con un toro de lidia de 400 kilos, no hay posibilidad de que sobreviva el torero. No hay posibilidad. Entonces viene el barandillero, un caballo, lo hiere aquí, el toro es daltónico y finalmente ¿cómo se llama? La capa termina de marearlo y ya el asunto se hace menos difícil. A él le gustó la idea. En esa conversación salió a reducir que yo en el Caribe
había comenzado a trabajar con un texto a solicitud de órdenes de la creación de un libro de estilo del periódico. Todos los grandes periódicos tienen un libro de estilo para que más o menos haya uniformidad en la redacción, en el uso de los verbos, la forma. Se nos está acabando el tiempo. Sí. ¿Por qué te divorciaste de Leonel Fernández? Bueno, porque muy pronto me di cuenta de que yo no estaba preparado para eso. Y yo le dije en una conversación antes de yo irme, yo dije, mire, usted puede nombrar aquí vicepresidente de la República a un desconocido. Para un vocero tiene que ser una persona de su confianza y yo no soy de su confianza. Muchísimas gracias, Miguel Guerrero. Gracias. Llegó el gobierno. Gracias, Iluminada, por permitirnos estos segundos de más. Y ustedes, hasta mañana.